Si pudieras ahorrar tu energía en lugar de perderla en discusiones inútiles, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en peleas que solo desgastan tu paz? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fortaleza no está en responder, sino en saber cuándo guardar silencio? Hay un principio milenario que pocos entienden, pero quienes lo dominan logran una tranquilidad inquebrantable. No se trata de rendirse ni de ser indiferente, sino de comprender que no todo merece tu reacción. Hoy, a través de estas enseñanzas, descubrirás por qué ignorar ciertas batallas es el mayor acto de inteligencia y libertad que puedes practicar. Queridos amigos, los invito a suscribirse al canal para que juntos sigamos explorando los caminos de la serenidad y el equilibrio interior. Me encantaría que apoyaras este contenido dándole me gusta. Ahora sí, vamos a aprender juntos. 1. La trampa de la reacción, cuando el ego nos atrapa. Desde el momento en que comenzamos a interactuar con el mundo, se nos enseña que responder es sinónimo de fortaleza. Si alguien nos ataca, nos dicen que debemos defendernos. Si alguien nos desafía, creemos que necesitamos probar que tenemos razón. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si responder es realmente un acto de poder o si es, en realidad, una trampa? Observa tu propia experiencia. Cuando alguien te insulta o lanza palabras cargadas de veneno, ¿qué es lo que realmente busca? No comprensión. No diálogo. Solo una reacción. Esperan verte caer en su juego, porque mientras más te alteras, más control les entregas sobre tu paz interior. Imagina que tu mente es como un lago en calma. Cada provocación es una piedra que alguien arroja, esperando que el agua se agite. Si reaccionas, las olas se esparcen, perturbando la serenidad de la superficie. Pero si el lago permanece inmóvil, la piedra simplemente se hunde sin causar daño. Esta es la verdadera prueba de la sabiduría, no permitir que las acciones de los demás perturben tu equilibrio interior. El problema es que hemos hecho de la reacción un hábito. Se ha convertido en un reflejo inconsciente. Alguien dice algo hiriente y sin pensarlo, respondemos. Elevamos la voz. Nos enredamos en argumentos interminables. Pero, al final, ¿qué hemos logrado? Si observamos con honestidad, veremos que la mayoría de los conflictos no surgen por la búsqueda de la verdad, sino por el deseo de proteger nuestro ego. El ego anhela defenderse, necesita ganar, quiere demostrar superioridad. Pero la verdadera fortaleza no radica en probar nada. Radica en no necesitar hacerlo. Silencio no es debilidad. Es un acto de maestría. Es la certeza de que tu paz vale más que cualquier argumento. Porque cuando dominas la capacidad de no reaccionar ante la provocación, descubres algo increíble, te liberas de la trampa del ego y recuperas el control de tu vida. 2. El poder de no aceptar lo que no te pertenece. Las palabras pueden ser como el viento o pueden convertirse en una carga. Todo depende de si decides retenerlas o dejarlas pasar. Existe una enseñanza ancestral que ilustra esta idea con claridad. Un hombre recibió comentarios desafiantes en plena calle, pero en lugar de responder, simplemente sonrió y siguió su camino. Un observador curioso le preguntó por qué no reaccionó, y él respondió con una reflexión profunda: si alguien te ofrece un obsequio y tú no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciendo ese obsequio? Este obsequio representa los juicios, las opiniones y los comentarios que otros expresan, esperando una respuesta. Sin darnos cuenta, solemos recibirlos sin cuestionarlos, permitiendo que influyan en nuestro bienestar. Pero aquí está la clave: si decides no recibirlos, no tienen poder sobre ti. Y esto no se trata de indiferencia, sino de sabiduría. Porque cada vez que reaccionamos de manera automática, estamos entregando nuestra paz a algo externo, cuando en realidad nuestra tranquilidad es solo nuestra y no debería depender de lo que otros digan o hagan. Si observamos la naturaleza, encontramos una lección similar. Un río sigue su curso sin detenerse cuando una hoja cae en él. Un árbol se balancea con el viento, pero nunca se opone a su flujo. Sin embargo, los seres humanos solemos aferrarnos a cada palabra, cada gesto, cada situación que nos incomoda, como si fuera un reflejo de nuestra identidad. Pero,
¿Qué pasaría si en lugar de asumir cada comentario como algo personal, lo viéramos como una simple nube pasajera en el cielo? No todo requiere una respuesta y muchas veces lo más sabio que podemos hacer es simplemente seguir adelante sin permitir que lo externo dicte nuestro estado interno. En muchas ocasiones, lo que llamamos discusiones no surgen realmente de la búsqueda de entendimiento, sino de emociones no resueltas. Cuando alguien ha tenido un día difícil, es más probable que proyecte su estado en los demás. Cuando alguien se siente inseguro, puede tratar de reforzar su posición ante otros. Pero lo importante es esto: si entras en ese juego, sin darte cuenta comienzas a vibrar en la misma frecuencia. Es ahí donde las conversaciones dejan de ser intercambios constructivos y se convierten en un desgaste de energía. Y lo más curioso es que, al final del día, después de tanto esfuerzo, nada realmente cambia. Porque la verdadera calma no se encuentra en ganar discusiones, sino en aprender a no necesitarlas. 3. Cómo soltar lo que no necesitas y recuperar tu tranquilidad. ¿Alguna vez has sentido que necesitas explicar tu punto de vista una y otra vez, como si tu bienestar dependiera de que los demás te entendieran? Es algo que nos pasa a muchos. Nos aferramos a nuestras ideas, a la necesidad de ser escuchados, a la creencia de que, si alguien no está de acuerdo con nosotros, estamos perdiendo algo. Pero, ¿y si en realidad fuera todo lo contrario? ¿Y si la verdadera tranquilidad estuviera en soltar esa necesidad? La clave está en entender que no es lo que los demás dicen lo que nos altera, sino el peso que le damos a sus palabras. Nos han enseñado a responder, a defendernos, a intentar convencer a otros de lo que creemos. Pero, ¿qué pasa si en lugar de eso, elegimos el camino de la calma? La paz no se encuentra en tener la última palabra, sino en aprender que tu verdad sigue siendo tuya, sin importar quién la acepte o no. Ahora, esto no significa que debamos quedarnos en silencio o evitar conversaciones importantes. Al contrario, significa que aprendemos a elegir nuestras batallas. No todas las discusiones valen la pena. Algunas nos enseñan, nos transforman, nos ayudan a crecer. Pero otras solo nos desgastan. ¿Cómo saber la diferencia? Es sencillo, pregúntate si la conversación te aporta paz o te la quita. Si te la quita, tal vez no valga la pena continuar. Cuando dejas de aferrarte a la necesidad de que los demás te comprendan, algo poderoso sucede, tu energía regresa a ti. Ya no gastas horas en debates que no cambian nada, ya no permites que opiniones externas dicten tu estado de ánimo. Y en ese momento, descubres algo aún más importante: no todo merece una respuesta. Aprender a soltar es una de las formas más profundas de libertad. 4. El poder del silencio, como dominar el arte de la no respuesta. ¿Te has dado cuenta de que muchas discusiones no terminan en entendimiento, sino en agotamiento? En un mundo donde todos parecen estar compitiendo por tener la última palabra, hay una habilidad que pocos dominan, pero que lo cambia todo: saber cuándo guardar silencio. No por indiferencia, sino por sabiduría. Imagina esta escena: alguien te lanza palabras con la intención de alterarte. Espera que entres en su juego, que respondas con la misma energía. Pero en lugar de eso, tú eliges algo diferente: no reaccionar. No porque no tengas algo que decir, sino porque comprendes que tu tranquilidad vale más que una discusión sin sentido. Al principio, esa persona insiste, pero con el tiempo, su impulso se disuelve. Sin una respuesta que lo alimente, el conflicto simplemente desaparece. Esto no significa que debas reprimir tus emociones ni aparentar que nada te afecta. Se trata de entender el verdadero valor de tu energía. Cada vez que eliges responder a una provocación, estás invirtiendo parte de tu paz en algo que tal vez no la merece. Pregúntate: ¿esta conversación me aportará algo positivo o solo me atrapará en un ciclo sin fin? Si la respuesta no es clara, el silencio puede ser tu mejor decisión. La verdadera fortaleza no está en demostrar que tienes razón, sino en no necesitar hacerlo. En la filosofía oriental hay una enseñanza que dice: el viento puede mover el polvo, pero no una montaña. Y aquí está la clave: cuando dominas el arte de la no respuesta, te conviertes en esa montaña. No significa que no sientas,
sino que decides que merece tu atención y que no, y en ese proceso, algo increíble sucede. Tu mente se fortalece, tu claridad aumenta y tu vida se llena de verdadera paz. 5. El equilibrio entre el silencio y la palabra, cuándo hablar y cuándo callar. El verdadero arte de la comunicación no está solo en hablar bien, sino en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No todo merece una respuesta, pero eso no significa que debamos callar en todas las situaciones. Hay momentos en los que el silencio nos protege, nos da paz y nos permite observar con claridad. Pero también hay momentos en los que nuestra voz puede cambiarlo todo. La clave está en el equilibrio. Lo curioso es que muchas veces este equilibrio se rompe. Hablamos cuando deberíamos callar y callamos cuando deberíamos hablar. Reaccionamos sin pensar, pero dudamos cuando realmente es necesario expresarnos. ¿Cuántas veces has sentido que una conversación no tenía sentido y, aún así, seguiste discutiendo? ¿O cuántas veces has guardado silencio cuando sabías que decir algo podía marcar la diferencia? Ese desequilibrio genera un conflicto interno, porque sentimos que no actuamos desde nuestra mejor versión. El conocimiento ancestral nos deja una guía poderosa. Antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces tal vez el silencio sea la mejor elección. Pero si las 3 respuestas son sí, entonces tus palabras pueden convertirse en una herramienta poderosa. Porque hablar no es solo un acto de expresión, es una decisión consciente de a dónde dirigimos nuestra energía. No todo merece tu voz, pero algunas cosas necesitan ser dichas. Cuando alguien busca provocar, no necesitas defenderte. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que la conversación no llevará a nada positivo. Pero si hay un espacio para el entendimiento, si hay una oportunidad para construir algo valioso, entonces vale la pena hablar. Porque el silencio, cuando se usa con sabiduría, no es indiferencia, es estrategia. 6. Estrategias para evitar conflictos sin perder tu paz. Mucha gente cree que evitar una discusión significa ceder, callar o simplemente rendirse. Pero la verdad es que hay una forma mucho más sabia de hacerlo, una que no implica evasión, sino estrategia. La mayoría de los conflictos no surgen de la razón, sino de las emociones. Cuando alguien te habla con enojo, frustración o inseguridad, no siempre busca un entendimiento real. En muchos casos, solo está expresando lo que lleva dentro. Y si reaccionas con la misma intensidad, el choque es inevitable. Aquí es donde entra una de las claves más poderosas: romper el ciclo antes de que escale. En lugar de alimentar la confrontación, puedes usar frases que desvíen la atención sin que sientas que estás cediendo. Algo tan simple como: entiendo tu punto de vista. Podemos hablar de esto en otro momento, cuando estemos más tranquilos. No significa que estés de acuerdo, pero tampoco le das más combustible a la discusión. Cuando no alimentas el fuego, este se apaga solo. Otra estrategia poderosa es no tomarte todo como algo personal. Muchas veces, la otra persona ni siquiera está discutiendo contigo, sino con su propia situación interna. ¿Cuántas veces has notado que alguien que ha tenido un mal día reacciona de forma exagerada ante cosas pequeñas? No es sobre ti, es sobre su estado emocional. Si no te involucras en esa energía, no tendrán razón para seguir insistiendo en la pelea. Y aquí viene un truco que pocos utilizan: el humor. No se trata de burlarse ni de minimizar la situación, sino de aprender a desarmar la tensión con calma. Si alguien busca provocarte y en lugar de reaccionar, le respondes con una actitud relajada o incluso con una ligera sonrisa, el poder cambia de manos. No porque ignores lo que sucede, sino porque te niegas a que esa energía negativa controle tu estado mental. Lo más importante es recordar esto: nunca estás obligado a participar en cada conflicto que alguien intenta iniciar. No tienes que demostrar nada. No tienes que convencer a nadie. Puedes elegir alejarte sin decir una sola palabra. Y eso no significa que perdiste. Al contrario, significa que ganaste algo mucho más valioso: tu paz. Porque cuando aprendes a soltar lo que no aporta,
descubres que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. 7. La libertad de no reaccionar, el poder de soltar lo que no te pertenece. Imagina despertar un día y sentirte completamente en paz, sin que nada externo pueda sacudirte. Las palabras, las opiniones, las actitudes de los demás, nada de eso logra alterar tu tranquilidad. No porque ignores la realidad, sino porque has desarrollado algo mucho más poderoso, una mente inquebrantable. Esto no significa que debas volverte indiferente ni que nada te importe. Se trata de comprender que no todo merece tu reacción. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo en el que su estado de ánimo depende de lo que sucede a su alrededor. Si alguien dice algo negativo, su día cambia por completo. Si enfrentan una opinión diferente, sienten la necesidad de defenderse. Sin darse cuenta, le entregan el control de sus emociones a los demás. Pero aquí está la clave: tú no tienes que vivir así. Piensa en esto: ¿cuántas veces has tenido un mal día no por lo que realmente ocurrió, sino por cómo reaccionaste ante ello? ¿Cuánta energía has desperdiciado en discusiones que, al final, no cambiaron nada? Cuando aprendes a soltar, cuando decides conscientemente en que vale la pena invertir tu paz, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Te das cuenta de que la mayoría de los problemas que te inquietaban nunca fueron tan importantes como parecían. Esto no significa desconectarse del mundo ni volverse insensible. Significa que eliges con sabiduría dónde poner tu atención. Que no te aferras a cada comentario, que no necesitas demostrar nada en cada conversación. Porque la verdadera tranquilidad no está en tener razón, sino en no necesitar tenerla. Cuando dejas de lado la urgencia de ganar discusiones, cuando comprendes que tu bienestar vale más que cualquier argumento, descubres algo mucho más grande que la razón, descubres la verdadera libertad. 8. El verdadero poder está en ti, la paz que no se puede fingir. Llega un momento en la vida en el que todo cambia. Un instante en el que te das cuenta de que no tienes que reaccionar a todo. Que tu tranquilidad no puede depender de las acciones o palabras de los demás. Ya no eres esclavo de tus impulsos, ya no te dejas arrastrar por el caos emocional de otros. Y, sobre todo, ya no gastas tu energía justificándote ante personas que nunca tuvieron la intención de entenderte. Esto no significa que permitas que los demás te falten al respeto, ni que te vuelvas indiferente. Significa que eliges tus batallas con sabiduría. Que aprendes a establecer límites sin necesidad de levantar la voz. Porque la verdadera fortaleza no se trata de ganar discusiones, sino de mantenerte en paz sin importar el entorno. Nada desconcierta más a alguien que intenta provocarte que tu calma inquebrantable. Y aquí sucede algo poderoso: cuando decides no reaccionar ante lo innecesario, los demás lo notan. Aquellos que antes te desafiaban pierden el interés, porque su impacto sobre ti desaparece. Quienes buscaban conflicto dejan de intentarlo, porque ya no encuentran en ti la respuesta que esperan. Con el tiempo, comienzas a atraer una energía completamente diferente. Una que refleja la serenidad que has cultivado dentro de ti. Esta es la paz que no se puede fingir. La paz que no depende de la aprobación, de la validación, ni de ganar una conversación. Y una vez que la experimentas, nunca querrás volver atrás. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad es no necesitar nada externo para estar en paz. Es saber que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, sin importar lo que otros digan o hagan, sigues intacto, firme, en equilibrio. Así que, la próxima vez que alguien intente arrastrarte a su tormenta, no entres en su juego. Respira, mantente sereno y deja que su propia energía se agote. Recuerda que no tienes que responder a todo, porque cuando dejas de alimentar lo que no merece tu atención, empiezas a ganar algo mucho más valioso: tu propia paz. 9. El poder de no explicar tu paz. Desde pequeños, nos enseñaron que necesitamos justificar nuestras acciones, nuestras creencias y hasta nuestras emociones. Se espera que expliquemos por qué decidimos tomar un camino en lugar de otro, que defendamos nuestra tranquilidad cuando otros no la comprenden, que convenzamos a quienes nos rodean de que nuestras decisiones son correctas.
Pero, ¿realmente necesitas explicarle a alguien por qué eliges vivir en paz? Cuando intentas justificar tu calma, le das a los demás el poder de validarla o cuestionarla. Y la verdad es que tu serenidad no necesita aprobación. Muchas veces, las personas buscan debatir no porque quieran entenderte, sino porque desean sacarte de tu centro. Te cuestionan, insisten en que debes responder, intentan hacerte sentir que tu manera de vivir es incorrecta solo porque no encaja con la suya. Pero cuando dejas de explicar tu paz, cuando simplemente la vives sin la necesidad de defenderla, algo cambia. El poder regresa a ti. Ya no gastas energía en discusiones que solo existen en la mente de otros. No intentas convencer a quienes no están dispuestos a comprender. Simplemente sigues adelante sin que sus opiniones alteren tu estado interno. El budismo nos enseña que la paz no se argumenta, se vive. Y cuando alguien no puede entender tu tranquilidad, eso dice más sobre su mundo interno que sobre el tuyo. No tienes que probar nada. No tienes que demostrar que estás en el camino correcto. Tu vida, tu serenidad y tu manera de actuar serán prueba suficiente. Quien realmente busque comprender, observará tu equilibrio y encontrará inspiración en él. Y quien busque desafiarlo, simplemente se alejará cuando se dé cuenta que su intento no tiene efecto. Así que la próxima vez que alguien cuestione tu calma, recuerda, no tienes que explicar tu paz, solo tienes que vivirla. No estás aquí para convencer a nadie de lo que ya sabes en tu interior. El verdadero dominio de la mente no está en defenderse de cada crítica, sino en no necesitar hacerlo. La paz verdadera no se anuncia ni se explica. Se siente, se experimenta, sobre todo, se protege. 10. No todos merecen acceso a tu energía. En un mundo donde las interacciones son constantes, muchas personas creen que deben estar disponibles para todos en todo momento. Que deben responder cada comentario, atender cada opinión y dar explicaciones incluso cuando no son necesarias. Pero aquí hay una verdad fundamental, no todos merecen acceso a tu energía. Tu paz es un recurso valioso y limitado, y entregarla a quienes no la valoran es un desperdicio que tarde o temprano te agotará. Cada vez que entras en una discusión innecesaria, cada vez que respondes a provocaciones sin sentido, estás entregando una parte de tu energía a algo que no te aporta. Y cuando das demasiado sin discernimiento, terminas sin fuerza para lo que realmente importa. Por eso, es crucial aprender a seleccionar con cuidado en qué situaciones involucrarte y en cuáles es mejor simplemente guardar silencio y seguir adelante. No es indiferencia, es sabiduría. El budismo nos enseña que nuestra energía es sagrada y que lo que permitimos en nuestro espacio mental influye directamente en nuestra calidad de vida. Si pasas tu tiempo rodeado de caos, discusiones y personas que solo buscan desequilibrarte, terminarás absorbiendo esa misma energía sin darte cuenta. Pero cuando decides proteger tu paz, cuando eliges conscientemente en qué enfocarte, tu vida comienza a cambiar. Tu mente se aclara, tu bienestar se fortalece y te rodeas solo de lo que realmente suma valor. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu respuesta. Y, definitivamente, no todos merecen acceso a tu energía. Aprende a establecer barreras sanas, no desde el rechazo, sino desde el amor propio. Si algo no te aporta paz, si una conversación no te deja nada positivo, si una interacción solo busca frenarte, aléjate sin culpa. Porque la persona más importante en tu vida eres tú, y cuidar tu energía es el acto de amor propio más grande que puedes practicar. Si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, es que tu paz no está afuera, sino dentro de ti. No necesitas cambiar el mundo para encontrar tranquilidad, solo necesitas aprender a proteger lo que ya es tuyo. A lo largo de este video, hemos explorado enseñanzas que nos muestran un camino diferente, un camino en el que ignorar lo innecesario no es indiferencia, sino sabiduría. Un camino en el que no necesitas reaccionar a todo, no necesitas explicar tu paz y, sobre todo, no necesitas que nadie valide lo que ya sabes en tu interior. Ahora bien, saber esto es un primer paso, pero lo que realmente transforma la vida es practicarlo. Porque cada día se nos presentarán situaciones que pondrán a prueba nuestra calma, personas que querrán arrastrarnos a su caos,
provocaciones disfrazadas de conversaciones. Y ahí, en ese momento, tendrás la oportunidad de elegir. Elegir entre reaccionar o soltar. Entre gastar tu energía en algo sin sentido o preservarla para lo que realmente importa. Entre dejar que lo externo controle tu estado interno o convertirte en el dueño absoluto de tu paz. El budismo nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no necesitar nada externo para estar en calma. Y esa es la invitación con la que quiero cerrar este video: haz de tu paz una prioridad. No te preocupes por convencer, no te desgastes en discusiones vacías, no pierdas tiempo explicando lo que no necesita explicación. Deja que tu tranquilidad hable por ti. Y si en algún momento dudas, si sientes que te arrastra la corriente de lo externo, recuerda lo que has aprendido aquí. Recuerda que la sabiduría no está en la lucha, sino en la elección consciente de dónde pones tu energía. Y si este mensaje resonó contigo, si encontraste en estas enseñanzas algo que realmente puede ayudarte a vivir mejor, este es tu espacio. Este canal es un refugio para quienes buscan crecer, para quienes desean vivir con más paz y menos caos. Si quieres seguir explorando más sobre cómo aplicar la sabiduría budista en tu vida, te invito a ser parte de esta comunidad. Porque aquí no solo hablamos de espiritualidad, aquí la aplicamos. Aquí construimos juntos un camino hacia la tranquilidad, hacia una vida con propósito, hacia una paz que nadie podrá arrebatarte. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de estas enseñanzas fue la que más resonó contigo? ¿Cuál de estos principios sientes que necesitas aplicar en tu vida? Me encantará leerte y seguir compartiendo contigo este camino hacia la calma.